Iglesia sin fronteras, sin límites, ni muros, patrocinado por CEMECE, porque el evangelismo global ya está en el aire. Como nuestro Señor Jesús, el Cristo, cumplimos el ministerio de reconciliación, evangelización y edificación según el orden de Melquisedec. Rey de justicia y de paz, sacerdote para siempre. En espera del regreso glorioso de nuestro Señor Jesucristo, debemos esforzarnos por alinear nuestra conducta con nuestro carácter cristocéntrico para poder influir en el mundo, para que se den cuenta de nuestras buenas obras y glorifiquen a Dios en el día en que visítelos. Adoremos al Señor.
Señor, tú eres grande. Dios Padre, te damos gracias por el privilegio que le has dado al CEMECE de ser parte del ministerio de reconciliación de tu Hijo Jesucristo, como predicadores del mensaje evangélico. Ahora, Señor, estamos orando para que uses este mensaje dado por tu Espíritu Santo, que el pastor Michel François va a entregar para llevar innumerables corazones al arrepentimiento para que puedan conocer y aceptar a tu Hijo Jesús como su Salvador y Señor y tomar la decisión correcta. Caminar contigo en la fe. Dirigimos esta oración en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén. Amen. A tu vida
El Sermón de la Montaña es el primero de los 5 discursos principales del Evangelio de Mateo. Los 5 siguen un bloque de material narrativo y terminan con la misma fórmula, mostrando el impacto de las palabras de Jesús en la audiencia, como leemos en los versículos 28 y 29 del capítulo 7 de Mateo. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, la multitud se asombraba de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como sus escribas. No solo porque es el primero y más largo de los 5, y por lo tanto ayuda a determinar el enfoque crítico hacia todos ellos, sino también porque trata cuestiones éticas de fundamental importancia en cada época. Este sermón a miles de libros y artículos. En nuestra serie de mensajes sobre este sermón, ya hemos transmitido lo que consideramos la segunda parte del mismo, tomada del capítulo 6 de Mateo. Hoy vamos a considerar los principios del sermón del capítulo 5 del Evangelio de Mateo, acerca de la identidad de los hijos del reino. ¿Quieres saber si estás calificado para entrar en el reino de Dios? Los invito a escuchar atentamente este mensaje. Voy a mostrarles 3 maneras de identificar a los miembros del reino de Dios. Los hijos del reino de Dios pueden ser identificados por su imagen, su influencia en el mundo y por su sumisión a la ley de Cristo. Al comienzo del sermón, el Señor comienza mostrando el carácter de los miembros del reino de Dios, quienes lo heredarán. Primero, identifica su retrato en los primeros 12 versículos del capítulo 5. Él dice: Bienaventurados los pobres en espíritu, los afligidos, los que lloran, los mansos, humildes, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los limpios de corazón, los que traen paz, los que son perseguidos por justicia. Cada uno de estos rasgos es introducido por el término bienaventurado. El término bienaventurado aparece aquí con frecuencia en el Antiguo Testamento para describir la posición de la persona aprobada por Dios, que ha recibido su bendición. En estos rasgos, el Señor Jesús traza el carácter del miembro del reino y muestra que quien es aprobado por Dios primero, reconoce su pobreza espiritual y aprende a depender plena y únicamente de Dios y de su gracia suficiente. También es compatible con el sufrimiento de los demás. No se enoja con los malvados envidiándolos por su vida fácil y lujosa. Aspira a vivir como Dios requiere y espera pacientemente el momento en que Dios establecerá su justicia en el mundo. En un espíritu de generosidad y amor, ayuda a los demás. Porque el temor de Dios es central en su carácter y personalidad, renuncia a la violencia y acepta ser oprimido por la justicia. El profeta Miqueas mencionó brevemente estos rasgos en un elogio a la casa de Israel diciendo: Él te ha dejado claro, hombre mortal, lo que es bueno y lo que el Señor requiere de ti, actuar con justicia, atesorar el amor misericordioso del Señor y caminar humildemente en la compañía de tu Dios. Miqueas 6 versículo 8. Como herederos del reino de Dios debemos vivir, de acuerdo con nuestros valores cristianos. Nuestro carácter debe estar centrado en Cristo para que podamos identificarnos con Jesús en todo lo que Él es, en todo lo que Él tiene. Porque, donde hay un carácter, también debe haber una conducta, y donde hay una conducta, ciertamente hay una influencia. A lo largo de la Biblia estas 3 cosas están lógicamente vinculadas: carácter, conducta e impacto. En los siguientes versículos, 13 a 16, el Señor enfatizará nuestro impacto en el mundo. Antes de continuar, me gustaría mostrar la diferencia entre estos 3 términos: temperamento, carácter y personalidad. A menudo tendemos a asignarles el mismo significado. Sin embargo, hay matices entre ellos. Según Tim LaHaye en el libro, El temperamento controlado por el espíritu.
El temperamento es la combinación de rasgos innatos que inconscientemente afectan todos nuestros comportamientos. Estos rasgos, transmitidos a través de nuestros genes, se basan en factores hereditarios y se eliminan en el momento de la concepción. El carácter, por otro lado, es el verdadero yo. La Biblia se refiere a ella como la persona escondida del corazón, 1 Pedro 3, 4. Es el resultado de tu temperamento natural modificado por la educación, por las actitudes básicas, por las creencias, por los principios y las motivaciones. A veces se le llama el alma de una persona o el asiento de su inteligencia, emociones y voluntad. El carácter es quien realmente eres cuando no hay nadie más cerca. La personalidad, por otro lado, es la expresión externa de uno mismo, que puede o no ser lo mismo que el carácter de una persona, dependiendo de la autenticidad de esa persona. A menudo, la personalidad es una fachada agradable para un carácter desagradable o débil. En resumen, el temperamento es la combinación de rasgos con los que nacemos, el carácter es nuestro temperamento civilizado, y la personalidad es el rostro que mostramos a los demás. Para el Hijo del Reino que nace de nuevo, no debe haber matices entre su personalidad y su carácter. Lo que es por dentro se refleja en su conducta. Porque, como hijo de la luz, debe caminar en la luz. El Señor dice: Tú eres la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo se puede hacer salada? Ya no sirve para nada más que para ser arrojado y pisoteado por los pies de la gente. Eres la luz del mundo. Una ciudad situada en una colina no se puede ocultar. Nadie enciende una lámpara y la pone debajo de un canasto, sino sobre un candelabro, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los demás, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5 versículos 13 a 16. En otras palabras, la segunda forma de identificar a los miembros del reino es por su impacto en el mundo. En los versículos 13 y 14 el Señor usa los términos sal y luz, para mostrar cómo los miembros del reino deben vivir en el mundo. La sal puede dar sabor a los alimentos y proteger contra la putrefacción. La luz puede disipar la oscuridad e iluminar el camino. De la misma manera, los miembros del reino de Dios deben vivir y practicar los valores cristianos en todas partes, en plena y fuera de temporada, en medio del mundo para llevarlos a una vida piadosa. Porque nuestra conducta en el mundo es más eficaz para influir que nuestros buenos discursos. El apóstol Pedro dice: Queridos amigos, os exhorto como a extranjeros y exiliados a absteneros de los deseos pecaminosos que hacen guerra contra el alma. Refiriéndose al discurso de Jesús, añade: Pórtense honrosamente entre los gentiles, para que cuando los calumnien como malhechores, observen sus buenas obras y glorifiquen a Dios en el día que los visite. Tened buena conducta entre los paganos, para que aun cuando os calumnien como si fuerais malhechores, ellos se den cuenta de vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios el día que los visite. 1 Pedro 2 versículos 11 al 12. En los versículos 3 al 12 de Mateo 5, el Señor muestra lo que debe ser el pueblo de Dios. Si no es lo que debe ser en la tierra, es como la sal que pierde su sabor, y se ha cerrado del reino de Dios. Acabamos de mostrar que el miembro del reino de Dios se identifica por su retrato y su influencia en el mundo ahora. La tercera forma en que uno puede identificarse como miembro del reino de Dios consiste en su sumisión a la ley del Maestro. No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No vine a abolir sino a cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra,
ni una letra ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Por tanto, cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y enseñe a otros a hacer lo mismo, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que haga y enseñe estos mandamientos, será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo, a menos que vuestra justicia supere la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. 17 a 20. De manera semítica el Señor declara que la obediencia total a los mandamientos de la ley condiciona la participación en el reino de Dios. Aparentemente, las declaraciones de Jesús aquí parecen estar en conflicto con la teología de Pablo en Gálatas y Romanos con respecto a la justificación por fe sin buenas obras. Porque nadie puede ser justificado por las obras de la ley. Sin embargo, la progresión de Jesús en esta parte del discurso elimina cualquier idea de contradicción. En primer lugar, el Señor afirma que Él es la culminación de la ley. Es decir, la ley encuentra en Él todo su cumplimiento. Por lo tanto, la Escritura ya no se puede leer después de Él como se leyó antes de Él. En segundo lugar, el Señor especifica a qué ley deben obedecer los miembros del reino. En Mateo 5 y 20 dice, «Porque os digo que si vuestra justicia no excediere a la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos». Los fariseos y doctores de la ley estaban entre los mejores de la tierra. La crítica a Jesús es, no que no fueran buenos, sino que no fueran lo suficientemente buenos. Si bien su multiplicidad de reglas pudo engendrar una sociedad buena, domesticó la ley y perdió el requisito radical de la santidad absoluta exigida por la Escritura. Lo que Jesús exigió aquí es la justicia a la que la ley realmente apunta, ejemplificada en las antítesis que siguen a los versículos 21 a 48, habéis oído que se dijo, pero yo os digo. La ley, por ejemplo, prohíbe el adulterio. Alguien podría decir verdadera y correctamente que guardó esta ley. Pero si esta ley apunta a una justicia tal que prohíba el adulterio en el corazón de uno, lo que está en juego es más alto de lo que pueden enfrentar incluso los fariseos más respetuosos de la ley. Este versículo 20 no establece cómo se debe adquirir, desarrollar o fortalecer la justicia. Simplemente establece la solicitud. El Mesías está creando un pueblo que será llamado, robles de justicia, serán llamados árboles justos, plantados por el Señor para gloria suya. Isaías 61, 3. Un pueblo que practica una justicia que supera cualitativa y cuantitativamente a la antigua. Nada menos entra en el reino de los cielos. La única manera de hacer esto, de llegar a tal nivel de justicia, es identificándose con el Cristo el patrón divino. De hecho, los miembros del reino deben estar sujetos a la ley del Maestro, que constituye el espíritu mismo de la ley mosaica y una rectificación de la tradición de los antepasados. En Juan 2 y 15 Jesús dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Introduce así las diferentes partes de su ley. Habéis aprendido que fue dicho, y yo os digo. El Señor establece aquí un principio absoluto y universal que los hijos del reino deben practicar, cualquiera que sea su raza, cultura o país. Hoy, la moral cristiana enfrenta una gran oposición en esta sociedad moderna que defiende ciegamente y a toda costa el relativismo. Todo lo que se ha conocido como inmoral se ha vuelto relativamente moral, ya que para ellos no existe una moral absoluta, universal. En el Salmo 11, versículo 3, el salmista declara, «Cuando los cimientos sean destruidos, ¿qué hará el justo?». El Señor respondió en esta sección del sermón, «Debemos vivir y practicar nuestros valores cristianos donde quiera que estemos. No debemos conformarnos al mundo,
pero debemos influenciarlo con nuestra piedad, con nuestra conducta cristiana. En conclusión, en el Sermón del Monte el Señor presenta instrucciones formales para los miembros del reino de Dios. Se ocupan de su identidad, de su percepción y de su comunión. En esta parte del discurso, hemos reflexionado sobre las reglas relativas a la identidad de los hijos del reino. Los hijos del reino pueden ser identificados por sus rasgos de carácter, su influencia en el mundo y su sumisión a la ley de Cristo. Hermanos y hermanas, podemos crear grandes impactos en el mundo, en nuestra familia, en la iglesia como en el trabajo, donde quiera que estemos si el mensaje de Jesús está vivo y es real en nosotros. Podemos traer a los desalentados para que sean fortalecidos y a los desesperanzados para que tengan esperanza, para que vean las cosas de esta vida como deben ser vistas, y elijan lo esencial, lo verdadero, lo duradero, el reino y la justicia de Dios. Para lograr esto, debemos caminar en la luz cuyo fruto es todo tipo de bondad, justicia y verdad. Debemos vivir como verdaderos discípulos de Cristo en el mundo. ¿Eres un modelo para tus hijos, en tu familia, en tu entorno? ¿Pueden ser identificados como cristianos por su conducta en el mundo? ¿Os da vergüenza dar a conocer que sois cristianos en las universidades, a vuestros compañeros de trabajo? Te invito a responderlas y verificar tu admisión al reino de Dios.
Señor, como colaborador contigo en Cristo, hemos sembrado conforme a la porción que nos has confiado por tu Espíritu. Pero Señor, el crecimiento depende de ti y solo de ti. Señor, no permitas que esta simiente sea un juicio para ellos, sino que se arrepientan y crezcan para la salvación. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Y a aquel que es poderoso para hacer mucho más de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Adoptados por la sangre de Jesús.